Hermanos, buenos días. ¿Me oyen? Sí, buenos días, mi hermano. Los invito a tener una lectura de la palabra en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Leemos allí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y también los invito allí más adelante al versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho mediador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, perfecto para siempre. Y hermanos, pensando en estas palabras, vemos como el sacerdocio terrenal, ¿cierto?, lo ejercían los israelitas por medio de la tribu de Leví, de donde estaban todos aquellos que servían en el templo de Dios y los sacerdotes también que ofrecían allí sus sacrificios. Y vemos, hermanos, este comparativo cuando el autor de los Hebreos toma a Melquisedec, rey de Salem. Este Melquisedec que no es de la tribu de Leví, por lo tanto, él hace un comparativo allí con Salem, que no era de la tribu de Leví, al Señor Jesucristo, mostrándonos que el sacerdocio del Señor Jesús no era o no es un sacerdocio terrenal como lo era la tribu de Leví, sino que es un sacerdocio eterno. Al decir, como acabamos de leer, que no tiene genealogía, ni principio, ni fin. Y además, hermanos, también como vemos que el Señor Jesús intercede en todo momento, que obtuvo una eterna redención. Y hermanos, en realidad pensar en esto de nuestro Señor Jesucristo es algo que a veces en lo personal no alcanzo a entender, a comprender del todo, porque obtener una redención para todo aquel que quiera acercarse a Él de toda la humanidad, de todos los seres humanos que somos, en todas las épocas, de todas las edades, sin tener ninguna condición, solo acercarse a Él por medio de la fe. Entonces vemos que el sacerdocio, la redención que obtuvo el Señor Jesús es algo muy grande. Y hermanos, pues damos gracias a Dios por ese sacerdote que tenemos. Damos gracias porque no solo puede acercarse a Él cualquier persona, sino que Él hace efectiva esa redención a cada uno de nosotros que se ha acercado a Él el día que creímos en el Señor.
Y pues pensando en esto, quiero invitarlos a tener una oración. Padre Dios, te damos las gracias por tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias te damos porque, como acabamos de leer, Él es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote mejor que lo terrenal, un sumo sacerdote que no es de la tribu de Leví, sino que viene de la genealogía de Salem, puesto que este Salem no tenía principio de días ni fin, un sacerdote eterno que nos convenía, Señor, santo, inocente, sin mancha, para limpiarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestras inmundicias, para presentarnos delante de ti, oh Padre, limpios, y te damos las gracias porque el Señor Jesús, a quien podemos contemplar en esta mañana, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Padre, así como el mundo recordó hace una semana, sabemos, Dios, que el Señor Jesús no quedó allí en esta tumba muerto, sino que resucitó y vive, Padre, para seguir intercediendo por nosotros. En muchos aspectos, Señor, vemos este aspecto del Señor Jesús como sacerdote, pero también sabemos que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro sacrificio, porque Él se presentó a sí mismo como aquel cordero, no solo como los sacerdotes antes que ofrecían una víctima, sino que Él mismo se ofreció. Y Padre Dios, te damos las gracias por Él, permítenos contemplarlo a Él. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, quedamos. Amén. 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 Buenos días. Así mismo con ese pensamiento, los invito a que cantemos digno, digno, digno. Digno, 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 Señor Jesús, tú eres. Cuando nadie al Padre podía contentar, tú viniste al mundo y en la cruz muriendo, la obra redentora pudiste consumar. Digno, 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 te vemos coronado, pero no de espinas del mundo pecador. Nos regocijamos que tú que nos salvaste, tienes ya corona de gloria y de honor. Digno, 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 en breve los ancianos sus coronas echarán del trono derredor. Te darán la gloria, la honra y la potencia, porque tú eres solo de todo el creador. Bueno, vamos en lo posible a tener todos los micrófonos en silencio cuando tengamos la amplificación de la música. Cuando estemos cantando, también ponemos en silencio, cantamos nosotros acá internamente, y solamente el que nos está dirigiendo es el que está llevando la pauta para nosotros cantar de igual manera. Entonces, hay libertad para algún hermano de tener alguna meditación de la escritura. Hermano, buenos días. Buenos días. Quisiera leer un poco en Romanos capítulo 6. Dice la escritura: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Vuelvo a leer ese versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y más adelantico, en el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Estos días, debido al virus, miles de personas han muerto. No solamente por el coronavirus, sino por otras enfermedades. Pero debido a este mismo virus, mucha gente, más cantidad de personas han tenido que enfrentar la muerte. Y eso es algo que aterroriza a la humanidad. De hecho, a nosotros como creyentes nos aterroriza el hecho de tener que escuchar de tantas muertes. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros con relación a la muerte? ¿Cómo estamos nosotros en relación con la muerte? Un día, igual que cualquier persona, tal vez tengamos que pasar por la muerte física, Nos aterra el hecho de que tantas personas hayan muerto, pero finalmente son personas que un día tendrían que morir. Un día tendrían que probar la muerte. Y el problema no es que ellos o nosotros tengamos que morir, sino si vamos a morir con Cristo o si vamos a morir sin Cristo. Nosotros, por la misericordia de nuestro Dios, nosotros estamos en Cristo. Y cuando estaba leyendo el capítulo 6 de Romanos, yo veo los beneficios del haber muerto con Cristo. Porque podíamos pensar que el día que Cristo murió, ninguno de nosotros estaba físicamente presente en el acto de la muerte de Cristo. Físicamente, pero Dios en su omnisciencia, habiendo conocido el hecho de que nosotros llegaríamos a creer, estábamos siendo representados en Cristo en su muerte. Así que cuando Cristo murió, nosotros también morimos con él.
morimos en Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron los beneficios entonces de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra muerte con Él? Dice en el versículo 2 que hemos sido muertos al pecado. En el versículo 3 dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. En el versículo 4 dice que hemos sido sepultados juntamente con Él. En el versículo 5 dice que hemos sido plantados juntamente con Él, trasplantados, pasados de un viejo terreno, un terreno de muerte, ahora un terreno de vida. Versículo 6 dice que fuimos crucificados con Él. Versículo 7 dice que hemos sido justificados del pecado. Versículo 9 en la parte final dice que vivimos para Dios. En el versículo 11 dice que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios una vez más. El versículo 13 en la última parte dice que ahora somos vivos de entre los muertos. Y en la última parte del versículo 14 dice que ahora estamos bajo la ley de nuestro Dios, bajo la gracia y el amparo de nuestro Dios. ¿Por qué temer entonces a la muerte? Si finalmente nosotros estamos seguros en Cristo. Más bien la demanda que se nos hace es morir al pecado y vivir para Dios. Y damos gracias porque nosotros en Cristo Jesús hemos sido vivificados para honra y gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Padre, queremos adorar tu nombre esta mañana y el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien voluntariamente entregó su vida en la cruz para representarnos allí y a través de su sacrificio único y perfecto, quitar de en medio la muerte. No la muerte física, porque tal vez un día tendremos que pasar por ella, pero sí esa muerte, esa eterna separación de tu presencia, de tu gracia, de tu gloria. Y damos gracias, Señor, porque tú decidiste voluntariamente rescatarnos de nuestro cuerpo de pecado, de nuestro deseo de ir en tu contra. Nos has resucitado porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos has trasplantado en un terreno nuevo, un terreno de bendición, un terreno de salvación para una vida nueva. Tú has colocado en nosotros un propósito nuevo y ahora, Señor, no estamos pensando en el aspecto de la muerte, sino más bien en qué haremos antes que la muerte llegue. No por qué morimos, sino para qué vivimos, oh Dios. Y mientras estemos en estos cuerpos, quisiéramos, Señor, que tú nos ayudes a vivir para tu honra y para tu legítima gloria, oh Dios. Te damos gracias por Jesucristo, porque en Él tenemos el amparo de la salvación y del perdón. Y quisiéramos, oh Dios, que todos los días de nuestra vida nosotros renunciáramos a nuestro yo y viviéramos para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias porque esta mañana podemos recordar el beneficio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, obrando a nuestro favor. Y bendecimos su precioso nombre. Él es el todo para nosotros. Él es el amado de nuestro corazón. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Y esperamos verle pronto. Bendito sea el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén. ¿Hay alguna meditación de la Escritura? Hermano Javier Barahona pide la palabra. Buenos días, hermanos, a todos y hermanas. Buenos días. Quería seguir con la línea del hermano Rodeiro. Y los invito al Evangelio de San Juan,
San Juan 15. San Juan 15. Y aquí nos habla sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que también nos muestra de que Él es la vid, de que Él es el camino. Él es el camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Y antes, por aquí en el versículo 10-11 dice, yo soy el buen pastor su vida dada por las ovejas. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue nuestro buen pastor, fue el cordero puro y sin mancha que nuestro Dios envió a la tierra que diera su vida por nosotros. Y entonces aquí pasando al 15, versículo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y complementando esta parte, en el versículo 14:6 de San Juan, nos dice Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces los invito a que oremos, hermanos, con estos versículos. Y Padre amado, en esta mañana, Señor, de nuevo te damos gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Porque sentimos, Señor, que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, que tú eres el camino para que nuestro Padre Celestial nos escuche, Señor Jesús, que tu muerte ha sido un sacrificio grande para nuestro Dios Todopoderoso, pero que ha sido la manera en como tú nos has redimido, Señor, como tú has puesto tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros para darnos la paz, para darnos la libertad y la liberación, Señor, de nuestros pecados, de la oscuridad en que vivíamos antes, Señor. Pero ahora somos nuevas criaturas, Dios, y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Dios, que así como tú dices, Señor, permítenos fortalecernos en tu palabra, que tú seas nuestra vida, Señor, nosotros los pámpanos que estamos agarrados a ti, Dios, para que nos sigas bendiciendo. Así queremos estar, Señor, bendecidos, cuidados, firmes en tu palabra, en tu misericordia, Señor, que no permitas que nos alejemos, Señor, del camino que tú nos has entregado para nosotros, que tú seas, Señor, nuestra fortaleza, que tú, Señor, nuestra luz, y que podamos seguir siempre prendidos de tu palabra, Señor, para que nuestro espíritu y nuestra vida, Señor, el día que estemos frente a ti, Dios, estemos limpios y podamos, Señor, disfrutar de tu presencia. Por aquellas personas que han fallecido, Señor, de alguna manera, con este virus o por otras situaciones, Señor, te pedimos que los tengas en tu perdón, Señor, que tú te glorifiques en ellos, Señor, que los puedas rescatar, Dios, sus almas. Rogamos por ellos también, Señor, para que también sean, Señor, agradados en tu presencia. Así, Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana, por este día, porque nos permites congregarnos, Señor, porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra, sentir tu mensaje, Señor. Agradecidos, Señor, nos postramos ante ti, Señor, rogando que la humanidad, Señor, también en estos momentos de crisis, Dios, abra sus corazones, levante su mirada a ti, Señor, y reconozcas que tú eres el camino, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que eres el único, Señor, que puede quitarnos todas estas crisis, las cargas, los pecados, las oscuridades que llaman nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Bendito seas tu Padre, Señor. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Nuestro hermano Oscar Mejía tiene algo para compartir.
Bueno, muy buenos días, hermanos. Buenos días. En estos días que se escuchan tantas cosas, que hay tantas versiones de todo, hemos nosotros como creyentes, igual siempre estar preparados. El Señor dijo que llegaría en cualquier momento y que este arrebatamiento igual se daría tan rápido como un parpadeo. En estos días leyendo un libro con mi esposa, un libro pequeño, corto que me compartió un amigo. Tiene un título bastante fuerte, se llama Los terrores del infierno, de William Nichols, donde hablaba acerca de la necesidad del infierno, habla de la descripción del infierno, la eternidad del infierno, y qué aplicación tenía para nosotros como creyentes y para los no creyentes. Pensando en estas cosas, siempre uno se hace una evaluación de cómo llevo mi vida cristiana, qué tan auténtica y legítima es mi fe hacia nuestro amado Señor. Si ustedes me permiten, voy a hacerles una pequeña, voy a compartirles una pequeña presentación. Quisiera hablarles acerca de esa legitimidad, de esa verdadera fe que nosotros sentimos hacia nuestro amado Señor, hoy que lo recordamos, ese momento tan grande, el día que abrió las puertas del cielo para cada uno de nosotros a través de la redención. Y es la adoración que dice el Señor en espíritu y en verdad. El Señor nos dice que debemos, en Juan 4, 23, 24, dice el Señor, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oigan, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces nos preguntamos de pronto algunas veces, de pronto pues ya lo conocemos, ya lo entendemos, pero algunas veces es difícil explicárselo a otro tipo de personas qué es adorar en espíritu y en verdad. Entonces recordemos unas palabras en Deuteronomio 6, dame por favor, 6:5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando el Señor dice que le adoremos en espíritu, está haciendo un llamado a que hagamos uso de lo nuestro, pero de lo inmaterial. Cuando el Señor le hablaba a esta samaritana y le decía de adorar en espíritu y en verdad, en ese tiempo los samaritanos eran adoradores de paganos, de dioses paganos. Los judíos, teniendo la verdad, habían unos que le adoraban al Señor de acuerdo a la ley y otros acomodaban la ley de acuerdo a sus conveniencias. ¿Qué podríamos decir hoy? Están los gentiles, los cuales están buscando verdades fuera del contexto de Dios para buscar a quién adorar, buscando manifestaciones materiales de seres intergalácticos y de otro tipo de situaciones para ellos buscar algo distinto a Dios. Pero también estamos los creyentes, que muchas veces, algunos, no hablo de nuestra iglesia, de muchas iglesias, donde tantas personas se jactan de decir, yo voy todos los días a reunirme y escuchar del Señor, yo todos los días leo la Biblia, yo todos los días estoy escuchando un devocional, estoy escuchando una palabra, pero sus vidas inmediatamente termina ese momento de compartir la palabra del Señor, sus vidas vuelven totalmente a la normalidad. Nada en el espíritu, todo en la carne. El Señor nos recuerda esas palabras de Deuteronomio 6:5 cuando dice en Mateo capítulo 22, lo vemos en pantalla, capítulo 22,
los versículos 37 y 38, cuando el Señor dice, Jesús les dijo a esos fariseos que le preguntaban, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y les recordaba que ese es el primero y más grande mandamiento que el Señor manda hacia nosotros. Entonces miren que adorar en el Espíritu es algo que el Señor en verdad agradece. Es algo que el Señor realmente valora en nosotros. Pero aquí hay algo. Dice, adorando el Espíritu, es decir, todo lo inmaterial de nosotros, alma, mente y corazón. Es amarlo y en verdad. Oiga, no de verdad. Por eso coloco en verdecito, en verdad. ¿Qué significa amar, adorar en verdad y no de verdad? ¿Cuál es la diferencia? En verdad es que nosotros necesitamos tener una adoración correctamente informada. ¿A qué se refiere hacer una adoración correctamente informada? Se refiere a que nosotros debemos de saber a quién le estamos adorando. Nosotros debemos de conocer quién es ese Dios grande, qué es lo que ha hecho por la humanidad, qué es cómo Dios ha actuado en cada uno de nosotros, cuáles son sus atributos, cuáles son sus características propias, saber a quién en verdad le estamos adorando. Porque si lo hiciéramos de verdad, sería muy sencillo. Podríamos simplemente estar al frente diciendo, oh Señor, cuánto te amo. Y en nosotros no saber a quién le estamos adorando. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas en la calle, los cuales dicen, ay, si no, es que yo sé que Diosito me está ayudando. Pero tú conoces ese tal Diosito. ¿Sabes por qué le estás diciendo Diosito? Empieza que no le decimos Diosito. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador y a Él le debemos todo el respeto. Estaba leyendo los cinco claves, 5 aspectos importantes para la transformación y edificación del cristiano, de Sproul. Y Sproul decía que la primera era estudiar completamente la Biblia, estudiarla, entenderla, saber quién es Dios. Luego dice que la segunda es la oración sin cesar, orar sin cesar, comunicarnos sin cesar con ese Dios al cual adoramos y amamos. Luego decía que la tercera es adoración. Él hacía un especial énfasis donde dice que en la adoración, cuando nosotros nos vimos aquí como iglesia y le adoramos, está el Señor completamente atento de cómo le adoramos. Y cuando Él está completamente atento de cómo le adoramos, Él está pendiente que nosotros le estemos adorando ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ya los otros 2 puntos que Sproul menciona es el tema del servicio y la mayordomía. Pero para el caso de lo que estamos hablando hoy es adorar en espíritu y en verdad, queridos hermanos. Para terminar, en el estudio que estoy haciendo de Emaús, que por cierto les invito a que sigan por favor los cursos de Emaús en línea, leía algo que a mí me dejó muy impactado. Y lo leí en Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 13. Ustedes se acuerdan cuando se le arrimó a ese centurión al Señor y le pidió que le sanara a su siervo que se encontraba paralítico y sufriendo. Cristo en ese momento se asombra de ver esa capacidad de fe, esa fe de ese centurión, que aun siendo gentil, creía en el poder de nuestro amado Señor Jesús. Pero hay algo que es importante que nosotros meditemos, queridos hermanos, y es que el Señor le dijo, después de interrelacionarse con él y ver con asombro esa fe que tenía, dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Queridos hermanos, en definitiva, nuestra fe, la legitimidad que tengamos en nuestra creencia hacia nuestro amado Señor, va a ser la causante de un milagro en nuestras vidas. Va a ser realmente la que va a provocar una transformación y una edificación en cada uno de nosotros. Porque el Señor, su poder, nadie lo discute. Es grande y poderoso, pero de nuestra fe depende también de que Él pueda actuar con todo ese poder al cual alabamos y glorificamos en el día de hoy, queridos hermanos. Mi invitación es siempre, nunca bajemos nuestras armas, de que nunca vayamos nosotros a descuidar nuestro amor y nuestra fe hacia el Señor, que no es solamente adquirir conocimiento,
Es empezar a vivir ese conocimiento, que esa palabra que está escrita en la Biblia no sea palabra muerta, sea una palabra viva a través del testimonio de cada uno de nosotros. Ese era el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos. No sé si pueda en estos momentos compartirles una canción que la verdad puede hablar un poco también de lo que en estos momentos les estoy hablando. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Vamos a orar en este momento. Padre, tu Espíritu Santo nos ha estado llevando a contemplar la victoria de tu Hijo en la cruz del Calvario, venciendo la muerte. Nos ha llevado a reflexionar con respecto a el resultado de esa victoria, que debe de transformarse en adoración, en la verdadera adoración. Y gracias porque tu palabra nos instruye, nos lleva a conocer la verdad que es tu Hijo, contra la mentira que el mundo quiere introducir a nuestras mentes para conformarnos a un mundo, para apartarnos y entronizar prioridades de las cuales no eres tú. Gracias, Padre, porque día a día nos llevas a que entendamos que tú eres el centro y el primero sobre todas las cosas, que tú no compartes tu gloria con nadie, que es a ti a quien tenemos que amar sobre todo. Así queremos continuar en esta mañana disfrutando de esta comunión contigo, de esta comunión entre hermanos, y entendiendo que la vida, tu vida en nosotros, no se limita por las circunstancias, por los fracasos del mundo,
por las bacterias, las guerras, por los descalabros económicos. Tú estás en nosotros y eso es lo que más importa. Continuamos en esta mañana para nosotros, para otros que están en otros países, en sus horarios, pero tú estás sin tiempo cronológico, porque estás allí al mismo tiempo. Continuamos en Cristo nuestro Señor y Salvador, glorificándole. Amén. Buenos días, hermanos. Bien pueda mi hermano. Gracias. Quisiera invitarlos a tener una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Quisiera recordar en estos momentos, con esta lectura que vamos a tener acerca de este tiempo de Cena del Señor, que en estos momentos no lo podemos hacer reunidos y con nuestros símbolos, pero podemos estar reunidos como hermanos por medio de estos medios. Y recordar que el centro de esta reunión es nuestro Señor Jesucristo. En este corto tiempo que tenemos, 1 hora en este primer día de la semana, que nuestros pensamientos no se desvíen acerca de nosotros o de otras cosas, sino que nuestro principal centro de nuestras meditaciones sea nuestro Señor Jesucristo, su obra por nosotros y todo lo que significó para cada uno de nosotros que Él diera su vida en aquella cruz. Leamos desde el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por último, el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Quisiera que con estos versículos meditáramos acerca de todo lo que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 nos habla de que es el Verbo o la palabra de Dios manifestada, hecha carne. En el versículo 2 dice que en el principio estaba con Dios. O sea que sabemos de que el mismo Dios, Hijo, vino a dar su vida, vino a esta tierra, descendió para dar su vida por cada uno de nosotros. El versículo 9 nos hace referencia a nuestro amado Señor Jesucristo como esa luz verdadera. Y sabemos de que nosotros estábamos en tinieblas. Allí en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos da un panorama acerca de dónde estábamos nosotros y quiénes éramos. Nos dice que estábamos apartados de Dios, estábamos en tinieblas, pero nuestro amado Señor Jesucristo vino como aquella luz verdadera a resplandecer en nuestras vidas. También nos lo menciona
como el unigénito de Dios en el versículo 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen, el unigénito de Dios que venía a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. También nos lo menciona como el Cordero de Dios en el versículo que leíamos, el 29, cuando Juan lo ve venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero santo, limpio y sin mancha, aquel Cordero que derramó su sangre para tapar no el pecado de uno, sino de todos los que hemos creído en su nombre. Por último, en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, y sabemos que por la ley ninguno podía salvarse, porque todos somos pecadores. Pero dice después, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y gracias a Dios porque envió a su Hijo y nos dio esa gracia, ese regalo inmerecido, por medio del cual podemos estar aquí en esta mañana reunidos como hermanos, sabiendo de que nuestro amado Señor Jesucristo tomó el lugar que nosotros merecíamos, derramó su sangre por nosotros, y gracias a Él es que podemos decir que hemos sido salvados, hemos sido redimidos por su sangre. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu amado Hijo, porque es por medio de Él que podemos entrar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque cuando Él murió, ese velo fue roto, Padre, y nosotros quedamos con entrada libre a ti, Padre, a tu presencia, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos por Él, gracias porque Él es aquella luz verdadera que alumbró nuestros corazones. Gracias, Padre, porque no hay otro camino, no hay otra puente, otra escalera que nos acerque a ti, sino nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque en Él podemos depositar nuestra fe, porque tenemos una fe segura, Padre, porque nada nos apartará de tu mano. Y gracias, Padre, porque nos permites en esta mañana recordarle a Él, porque no es por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, sino por nuestro amado Señor Jesucristo que tenemos acceso a ti. Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos que a pesar de las dificultades nos podemos ver, nos podemos reunir, podemos estudiar de tu palabra con libertad, y gracias te damos a ti porque podemos estar aquí reunidos en esta mañana. Padre, gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, y en su nombre dejamos esta oración y esta mañana. Amén. Amén. Hermano David, para ir ya terminando, ¿podemos entonar un cántico? Fui hecho justo sin merecerlo, toda mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino a plenitud incomparable, donde Jesús vituperado, crucificado para nuestra redención, regenerado y transformado, cambió mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo quiero servir a Cristo, ser la luz, la sal, un claro manantial. Salvación, camino angosto,
Jesucristo.